Hablar de democracia, hablar de dictadura. Hoy, algo habrán hecho y otras frases. En programas anteriores hablamos de la violencia física, nos referimos también a la violencia simbólica y hoy abordamos la cuestión discursiva que se va dando en el transcurso del tiempo con frases como, por ejemplo, algo habrán hecho, en algo andarían, que perduran hasta la actualidad. Fran, ¿cómo estás? Frases conocidas también en esta época que, más allá de estar por cumplir 40 años de democracia ininterrumpida, perduran y que tuvieron un origen. ¿Cómo estás, Darío? Sí, la cuestión de las frases que han quedado hasta el día de hoy, en el siglo XXI, en el 2023, responden justamente a lo que estabas diciendo hace un momento con lo discursivo. Las lógicas de discurso represivas interactuaron en dos cuestiones que son no solamente con una violencia física, violencia simbólica, sino también a partir de dos mecanismos, que es el disciplinamiento en algunas instituciones, como es en el ámbito educativo, por ejemplo, pero también lo podemos ver en el ámbito familiar. Un ejemplo clásico, cotidiano, podríamos decir, de la época de los 70, es el no te metas en la política, ¿no? Es decir, en el ámbito de la política, pero partidaria, militante, podríamos decir justamente en el ámbito de la juventud, donde haya toda una efervescencia de movimiento social, movimiento estudiantil, está la cuestión ya, digamos, no una cuestión multipartidaria, una multiplicidad de voces, sino que es la anulación. Es decir, es la negación de la política. Esa es una, ¿no? El no te metas en la política. En el caso de que vos te metieras en la política, en la militancia, en las calles, estaba la otra cuestión que si vos desaparecías o eras reprimido, hay una muy característica y es el algo habrá hecho, ¿no? Y el algo habrá hecho era el justificativo de que tal persona, hombre, mujer, niño o niña, desapareciera o sea torturado. Bueno, ya respondía a esa lógica de disciplinamiento, ¿no? El algo habrá hecho, que era una parte del silencio o del olvido. Después también tenemos otra lógica que va a pie con la disciplinaria, que justamente en el ámbito de la seguridad. En el ámbito de la seguridad tenemos lo que son los sistemas de centros clandestinos de detención, o también como lo llama una historiadora, Pilar Calveiro, haciendo una analogía con los campos de concentración. Comisarías, estadios de fútbol o también mansiones. Una de ellas muy conocida, Mansión Seré en Buenos Aires. Es decir, ahí eras torturado, reprimido. Muchas veces no solamente funcionaba el desaparecido como una categoría, sino que también era el que era torturado y era puesto en libertad. Ahí estaba el juego represivo, porque esa persona que era torturada salía a contar lo que le había pasado o lo que había visto en esos centros clandestinos y bueno, por lo tanto, decía, vos no tenés que hacer esto para que no te pase, ¿no? Lo que debes hacer y lo que no debes hacer, lo que está permitido y lo que está prohibido en la década del 70. Menciono esto porque también es algo que va a pervivir en los 80, en los 90 y también entrado al comienzo del siglo XXI. Podemos decir principalmente que va a ser la cuestión del miedo que va a empezar a mitigar en distintos lugares del funcionamiento social, de los vínculos sociales, ¿no? Veníamos diciendo en los primeros capítulos esto de generar una ruptura. En vez de apostar a una colectividad, se apuesta a lo individual. Bien, entonces ahí tenemos lo que va a ser el miedo, el no te metas, bien, respetar incluso los horarios de salida, ¿no? Son cuestiones que empiezan a generar esto, disciplinamiento y después en el ámbito de la seguridad. La frase algo habrán hecho, en algo andarían, la tuve frente a mí muchas veces. En la escuela, los compañeros, cuando iba a buscar trabajo, cuando yo era grande, y nunca negué que era hija de un desaparecido, porque era como negarlo a mi papá, y no, siempre enfrenté esta situación. Y me topé muchas veces con esa situación de sentirme negada, rechazada, aislada por esto.
Creo que era la ignorancia de la gente o no ponerse un poquitito en el lugar del otro. La empatía de la que hoy hablamos en ese momento no existía. Esto de decir con los milicos esto no pasaba, pasaban cosas peores con los milicos. Algo habrán hecho. Qué gracioso. Gracioso trágicamente, ¿no? Pero ya era como ya ahora uno lo dice, parece un chiste porque se aplica a cosas, pero era el susurro y el rumor que uno escuchaba, ¿viste? Y el algo habrán hecho y algo andarían, es como algo habrán hecho, eso era tremendo, algo habrán hecho. Era como la justificación de lo peor, ¿viste? Porque no había justificación para la metodología de la represión. Cuando escucho algo habrán hecho, en algo andarían, lo primero que me viene es mucha bronca. Porque es como si decir eso fuera un intento de justificar cualquier cosa que se le haga a otro ser humano, con una presunción. Ah, si le pasó tal cosa, es porque algo habrá hecho. Y es como negar la responsabilidad de la sociedad. El llamado proceso de reorganización nacional dejó más que personas torturadas, asesinadas y desaparecidas. Dejó una serie de características que aún conviven ya casi a 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país. Frases como algo habrán hecho, en algo andarían o por algo habrá sido, conviven no solo en textos que se encuentran escritos, sino en frases cotidianas, muchas veces dichas en voz alta, pero también otras tantas murmuradas. ¿Para qué? Simplemente para intentar justificar aquello que es injustificable. Como si el hecho de andar en algo o haber hecho algo puede justificar las atrocidades que se realizaron desde el año 1976 hasta el año 1983. Nosotros compartimos algunas de estas frases y el comentario de nuestros entrevistados. Algo habrán hecho, en algo andarían. Una palabra dura y difícil porque se repite hasta el día de hoy. Algo habrán hecho, en algo andaban. Por supuesto que la impusieron los milicos y andábamos. Tenían razón en parte, andábamos en cosas, pero andábamos en cosas que nuestro objetivo era ayudar al hermano, ayudar al de al lado, al necesitado, al que no tenía trabajo, veíamos cómo podíamos ubicarlo en algo, al que no había terminado la escuela, a ver cómo podríamos hacer para dictarle alguna clase de lo que le faltaba para poder superarse y llegar a estar todos pensando, todos pensantes en que si podemos discernir lo que estas personas venían a hacernos, nosotros con la cultura y con el pensamiento positivo podíamos superarlo, pero no nos dejaron terminar. Algo habrán hecho, en algo andarían. Lo primero que me da es frustración, porque me pasó con el episodio con una señora. Justo estaba en la casa de mi suegra, estaba tomando un remis, porque tenía que ir a hacer unos trámites a un banco. Y empezamos a hablar, justo estaban hablando en la televisión de la remisería de Cristina. Y empezamos a discutir. Dice, yo, mirá, por lo menos hicieron algo bueno, me refiero, está bien, para mí, le dije, a mí me descubrieron, viste, hicieron algo, justicia por los militares que hicieron desaparecer, porque mis viejos son desaparecidos. Y lo primero que me dijo la señora esta, algo habrán hecho. Te juro que me lo dijo así. Algo habrán hecho, en algo andarían. Bueno, ese era muy común de los mayores de esa época a nosotros, ¿no? A los pibes. Cuando nosotros decíamos, che, papá, me parece que se llevaron a fulano mengano, y la respuesta era esa. Algo habrán hecho. En algo estaría.
al que no se mete en nada no le pasa nada. A ver, el Estado de esta manera asumía el rol de no solo controlar, sino que además tenía el poder de castigar aquello que no estaba bien. Desde lo físico, como decíamos, desde lo simbólico, pero generando también esta idea, marcando el o estás de un lado o estás en el otro. Al que no le pasó nada es porque no andaba absolutamente nada, no tenía nada que ocultar, y aquel que sí, se lo justificaba con esta frase, podemos decir. Claro, bien lo decís vos con respecto a la noción del Estado, ¿no? La noción del Estado, en vez de ser un Estado garantista, constitucional, democrático, es, digamos, la otra cuestión 360 grados. Es autoritario, totalitario, según algunos autores, autoras, es decir, que tiene una lógica represiva. En cuanto a esto, el funcionamiento del Estado, yo decía una función disciplinar. Cuando digo una función disciplinar, es un poder represivo, pero que está concentrado en un lugar. Por ejemplo, ya sea en la casa, el no te metas o el no hagas, lo que está permitido y lo que está prohibido. O también en centros clandestinos de detención, en las calles. En cambio, en la seguridad, el poder funciona de otra manera mucho más laxa, que es que genera otro tipo de desplazamiento. La seguridad ya implica que el otro, la otra persona, también te está observando. Eso también es lo peligroso en la década del 70 con el terrorismo de Estado. Porque no solamente es el Estado con agentes como militares, policías, sino que también puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, un familiar que diga, bueno, vos estás metido en esto, yo te voy a denunciar porque si no te denuncio también voy a caer yo en esa. Bien, como decía por ahí Jean-Paul Sartre, la mirada del otro es el infierno, porque yo estoy siendo observado, estoy siendo vigilado, controlado, entonces debo mirar bien lo que debo hacer, ¿no? Entonces esa cuestión me parece como nodal y que ha quedado, ¿no? Generar esto, el temor, la ruptura, la cuestión meramente individual. Solamente por decirte algunas otras frases, ya en el año 1978, está también una cuestión de la cantidad, lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? La cantidad de muertos y dónde se producen. Ahí tenemos, por ejemplo, que ya algunas comisiones y comités de derechos humanos dicen, bueno, los desaparecidos son 15.000, son 20.000, con números precisos, exactos, y también la de los 30.000, ¿no? Pero ahí pensemos que también funciona una lógica de si fueron 30.000, no fueron 30.000, es algo que ha quedado en una memoria colectiva, ¿no? Y en realidad, yo digo, poco importa el número, lo cuantitativo, porque en realidad en épocas de dictadura, de genocidio, terrorismo de Estado, como quiera llamársele, no se sabe a ciencia cierta, con exactitud, la cantidad de afectados o afectadas. En principio porque tenemos desaparecidos, detenidos o quienes han sufrido la violencia simbólica. Bien, es decir, cuando hablamos de son 30.000, también está hablando de personas que al día de hoy, 2023, están vivas y quizás fueron reprimidas, silenciadas, entonces el número puede ser mucho más amplio. Ahí cambia la cuestión, ¿no? Porque cuando decimos son 30.000 no es en términos de pasado, fueron, no, son 30.000 al presente porque llega con personas vivas que dan testimonio de lo que han vivido, de lo que ha ocurrido. Por algo habrá sido, es la justificación del que no tiene argumento para defender una postura, para defender una idea. Cuando nosotros volvimos de Ushuaia, que éramos 5, porque originalmente fuimos 8, el 15 de junio fuimos 8, más un matrimonio que había que nunca más los vi, que también el hombre trabajaba en YPF. La segunda vez, el 1 de julio, ya fuimos 6. Cuando llegamos a Ushuaia, a la semana, 2 semanas, uno de ellos fue liberado, que se fue a vivir a Gallegos, y quedamos 5. Cuando volvimos acá de los 5, el mayor de todo, que para nosotros en aquella época era viejo, bueno, todos pibes, tenía 34 años, él había sido radiooperador de Marina y era radiooperador después de YPF. Asumió todo muy mal, ¿viste? Él estaba siempre angustiado, enojado, con bronca, y ni bien llegó acá, no, agarró su valijita y se volvió para Misiones. La nación argentina era agredida por el terrorismo subversivo.
Frente a ello, un gobierno ineficiente cuando no complaciente. Fue entonces que las Fuerzas Armadas de la Nación, conscientes de su responsabilidad, asumieron el poder político de la nación. A partir de aquel momento fue menester continuar la lucha contra la subversión, con una concepción global de la misma y hasta su total aniquilamiento. Y era el rumor, ¿viste? Es una cosa como que no se decía en voz alta. Me suena así como la verdulería, por ejemplo, el almacén, ¿viste? No sé, capaz que no. Me suena como una cosa de barrio, ¿viste? Porque en los barrios, yo no vivía en Buenos Aires, pero pasaban cosas en tu cuadra, a 2 cuadras, en la escuela, y entonces, como no había una posibilidad de visibilizar eso, no había una posibilidad de enfrentar frontalmente eso que estaba sucediendo, no había un canal social, un canal mediático para enfrentar eso que estaba sucediendo, lo que quedaba era el susurro, ¿viste? El rumor en los lugares que era algo habrán hecho, en qué andaría, ¿viste? Cuando a una persona se la somete a un castigo, a lo que fuere, sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de legalidad, sin ningún esclarecimiento, es dar por sentado que si a alguien lo mataron es por algo, ¿no? Y que se lo merecía. Fue una forma de los militares de sembrar dudas ante el resto de la sociedad. Impotencia, algo de bronca porque podían llegar a mucha parte del pueblo. Si bien había mucha parte del pueblo que se resistía, había mucha parte del pueblo que lo creía. Te juro, una impotencia sentí, como diciendo, y la violencia no es viable, pero te juro, me sentí tan impotente. Tenía ganas de mandar al remisero, a la vieja, a todos, mandarlos a freír churros, para no decir otras cosas, ¿viste? Vos en programas anteriores hacías referencia a la cuestión de terrorismo de Estado puntualmente. Hoy te referías a estos discursos de que incluso hasta el propio vecino era el que miraba hacia otro lado cuando podía llegar a ocurrirte algo o justificaba lo que ocurría con frases como las que venimos mencionando. Es algo muy similar a lo que ocurre, como lo mencionábamos en programas anteriores, en los campos de concentraciones nazis. Sí, hay ciertas analogías que hasta el día de hoy se siguen dando. Como toda analogía o clave comparativas, siempre están buenas porque uno puede ver similitudes y diferencias. Y por supuesto que hay que tener cierto rigor académico, crítico, cuando uno hace esas comparaciones. Las lógicas son como los campos de concentración, lo discursivo, ¿no? Ahí tenemos a Joseph Goebbels, ¿no? Con cómo utilizar el aparato de los medios de información, ¿no? Eso es algo que también lo vas a ver muy bien, van a ser bien duchos los militares en cómo controlar el aparato de comunicación, ¿no? En principio los diarios, los canales informativos. Pensemos que en la década del 70, la Argentina, digo, no está aislada del mundo, sino que también empiezan a haber protestas de exiliados, principalmente en Francia, en México, en España,
donde empiezan a concentrarse justamente comités de derechos humanos de carácter internacional y que empiezan a denunciar lo que está ocurriendo en la Argentina. Entonces, a partir de ahí tenemos un rol central, en principio, que se omite acá dentro de la Argentina lo que está pasando, o en todo caso se distorsiona. Ahí tenemos ese rol fundamental para tratar de generar legitimidad o consenso dentro de la población. Y los que seguimos acá, mucha gente del pueblo nos decía, chicos, ¿por qué no se van? Que acá siempre van a ser perseguidos. Y otros decían, ¿ves lo que les pasó? Bueno, algo habrán hecho. Y nos conocíamos todos, no hicimos nada. Es más, yo no tenía línea de pensamiento político, digamos. Después sí, ya por la rebeldía de que, ¿cómo no te das cuenta de que soy igual que vos, que soy una persona normal, y aparte que si lo fuera, tengo derecho a tener mi pensamiento? Pero yo creo que la respuesta que necesitan para tapar la cobardía de no sentirse capaces de tener un pensamiento propio y defenderlo. Simplemente eso. Yo no hice nada y si lo hubiese hecho, soy responsable de haberlo hecho. Pero como no hice nada, no me van a obligar a irme de mi tierra, no. Me quedé acá. Más allá de que les guste o no les guste. Algo habrán hecho, en algo andarían, por algo será. Es una frase que hoy continúa diciéndose como respuesta ante una situación desconocida. La pregunta es, ¿por qué el ser humano tiene esa necesidad de dar una respuesta necesaria a aquellas cosas que no conoce? En esa época esto no ha sido casual, se ha trabajado muy bien desde los medios de comunicación como cualquier tipo de régimen totalitario, en donde ponen a disposición el uso de la propaganda que va trabajando muy de a poquito en la psiquis de cada una de las personas que consumen esos medios. Recordemos, en Argentina, el medio de comunicación por autonomacia tenía que ver con aquel medio de comunicación que hacía referencia a lo que se quería decir por parte de las Fuerzas Armadas que estaban en este momento controlando el país. Por eso que esto no es casual, esto se da producto de un trabajo minucioso que se hizo durante este proceso y que hoy, a 40 años ya casi de democracia ininterrumpida, queremos insistir en esto, continúan viéndose estos rezagos que han quedado de la última dictadura militar. Cuando me dicen eso, sí, o empecé a discutirlo y que es muy difícil, digo, porque el problema es que la gente que no, que dice eso, después cuando discutís y le explicás bien por qué, no te da el brazo a torcer. Es muy argento eso. Y no se dan cuenta, no tienen ni idea de la que pasaron mis viejos. Sí, parientes, por ejemplo, parientes. Yo soy santafesina y tengo tíos que, bueno, ya casi no están, pobres. Le decían a mi madre, y bueno, los chicos en algo habrán andado. O sea que los milicos sabían sembrar, sabían el término que iba a llegar a la gente. No a todos, por supuesto, pero sí, sobre todo a los parientes. Y eso me pasó. Yo cuando me fui a La Plata voy a la casa de un tío, y un día mi tío volvió, no sé si con unas copas de más o qué, se fue a mi habitación y me preguntó así textualmente, me dijo, vos no te vendrás escapando de algún lado, ¿no? ¿No serás un subversivo vos, no? Bueno, esa fue la última vez que vi a mi tío, pero mucha gente creía que la solución eran los militares, y de hecho hoy, si te fijas en Facebook, hay gente que dice que Videla tendría que volver. Yo realmente no puedo ser más honesto con esto. Realmente creo que fue la peor época en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en todos los aspectos el golpe de Estado nos destruyó como sociedad y bueno, todavía hoy se sigue viviendo esto, ¿no? Lo que nos dijo el grupo argentino de antropología forense, las cosas que 2 años secuestradas tuvo mi vieja.
No sabemos si la violaban, la torturaban, si quedó embarazada, si se apropiaban del hijo, ¿entendés? O de la hija, no sé. No se sabe nada de eso. Esos 2 años, no se puede saber nada de eso. Y esa gente no tiene idea de las cosas que pueden haber pasado, ¿entendés? Yo le dije a esta persona, a esta señora, ¿y un juicio? Bueno, usted es culpable, bueno, vamos a hacer un juicio. En vez de torturarla, acribillarla en un descampado de Chubut, ¿entendés lo que quiero decir? Un juicio, ¿entendés? Todos merecemos un juicio. Enjuiciaron a Videla, ¿entendés? Pero bueno, impotencia, es lo que más me mata. Y tratar de explicar, y después, lo peor de todo que me mata, que le explicás y no siguen la de ellos. Me mata, me arruina, te juro. Me tortura eso. Es una forma de entender. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Si bien ya después empiezan a jugar otros dispositivos de consenso, como va a ser el Mundial de Fútbol del 78, y también después el conflicto de Malvinas en 1982, como una garantía, ya sea comunicacional, de decir, bueno, las Fuerzas Armadas estamos haciendo esto, y por otro lado, estamos como un telón de fondo que estamos tapando la crisis económica, déficit fiscal, la inflación, las represiones, los detenidos, los desaparecidos, los reclamos justamente a nivel internacional y también en cierto momento a partir del 78, incluso de propio Estados Unidos, que manda justamente a un comité a ver qué estaba sucediendo en la Argentina y poder supervisar estos centros clandestinos de detención, cómo estaban operando. Es decir que sí, hay todo justamente una proyección, una planificación sistemática, incluso donde la Argentina es dividida en nuevos horizontes geográficos donde operan estos centros clandestinos. Obviamente quizás la represión más violenta se da en las urbanizaciones más densamente pobladas, caso de Buenos Aires, Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, donde también habían posibles o ocurrieron antes estallidos sociales, ya sea el cordobazo, el mendozazo. Es decir, entonces que todo fue planificado con antelación. En algo andarían, algo habrán hecho, con los militares esto no pasaba. Todas estas frases que perduran hasta el día de hoy. ¿Por qué crees que perduran? Cuando ya están por cumplir 40 años de democracia, ¿por qué crees que perdura todavía todo esto? Es una buena pregunta que muchos y muchas científicas o en el ámbito de la sociedad no nos preguntamos, si somos un poco inquietos o curiosos. Una primera respuesta a mí me parece acerca de un balance de 40 años de democracia. No podemos pensar los 40 años de democracia si no pensamos también a condición de qué son esos 40 años, ¿no? Y vienen fruto de diferentes golpes de Estado que generaron a lo largo de la historia una interrupción de una consolidación, una maduración de la democracia. Para ir al grano, la cuestión me parece que también viene esto, una media o larga duración, ya 40 años. Las personas, entre nosotros, que hemos nacido en un ámbito democrático, a veces no podemos valorar el propio sentido, el propio concepto de la democracia. Por mencionar un ejemplo, seguramente diste mucho de alguien que podamos entrevistar o charlar de qué se entiende o qué se entendía por democracia en la década del 70. Parecía algo ficticio en la década del 70, ¿no? O algo lejano, que se podía remontar a la antigua Grecia, o uno sabía, que era como una especie de engañifa, que no era real, ¿no? Que solamente era como algo que estaba en la nebulosa, porque realmente en el ámbito cotidiano no se cumplía. Si vos salías a la calle en determinado horario, militabas y te cagaban a palos, uno veía que democracia no había multiplicidad de voces. En cambio ahora, ya desde la década del 80 y hasta el presente, quienes nacimos en democracia, tenemos
otro quizás reflejo político por haber nacido en la democracia y en estos valores donde uno puede protestar, donde uno puede, digo, incluso vestirse de las maneras que uno quiere, pensar, incluso discutir, ¿no? En esto de la tolerancia, ¿no? Saber que hay un disenso, a veces podemos pensar diferente, pero hay todo un marco discursivo, político que permite esto, ¿no? La multiplicidad de voces. Me parece necesario hacer énfasis en este encuentro de hoy, ¿no? Eso me parece en un principio fortalecerlo. Después lo otro, me parece que ciertos sectores de la sociedad, lo que se conoce en términos políticos como la derecha, suelen reflotar, o la extrema derecha, estos discursos y lo sabe canalizar muy bien, ya sea en cuanto a lo pasional, a lo sentimental, ¿no? Esto de, bueno, la democracia, que son todos corruptos, que la política nunca cambia. Me parece que funciona bien a veces estas lógicas, apelar a lógicas de violencia, ¿no? Donde no hay una apelación a lo racional, sino justamente a lo emocional, ¿no? Yo decía del resentimiento, del odio, de la frustración, del engaño. Bueno, son cuestiones que se van canalizando y la derecha lo sabe hacer muy bien, ciertos sectores de la sociedad. ¿Cómo poner en discusión esto, ¿no? Que me parece muy válido cuando incluso en las escuelas se llega a alguien a preguntárselo. ¿Por qué, profe, son 30.000? ¿Por qué fueron 30.000? Y ahí está nuevamente eso de lo cuantitativo, ¿no? Si fueron más o si fueron menos. Yo digo en este momento que, y lo hago a título personal, no importa la cantidad, porque estamos hablando de gente que ha sido justamente detenida, reprimida, desaparecida. Y en todo caso, digo, es una cuestión simbólica que añade a una cuestión justamente de derechos humanos. Bien, esto de establecer la lógica de la política, bien, la lógica del diálogo, que es la democracia. Como bien decíamos, en el terrorismo de Estado lo que se apela hay una lógica de la guerra, ¿no? Donde si nosotros pensamos distinto ahora, bueno, te convertís justamente en un opositor, sino en un enemigo al que yo debo eliminar, licuar de cualquier ámbito en el que vos puedas justamente llegar a contestar. Esas me parecen a mí como las dos respuestas por el momento plausibles de poder concretar. Y eso me pasó. Yo cuando me fui a La Plata voy a la casa de un tío, y un día mi tío volvió, no sé si con unas copas de más o qué, se fue a mi habitación y me preguntó así textualmente, me dijo, vos no te vendrás escapando de algún lado, ¿no? ¿No serás un subversivo vos, no? Bueno, esa fue la última vez que vi a mi tío, pero mucha gente creía que la solución eran los militares, y de hecho hoy, si te fijas en Facebook, hay gente que dice que Videla tendría que volver. Yo realmente no puedo ser más honesto con esto. Realmente creo que fue la peor época en todos los aspectos, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en todos los aspectos el golpe de Estado nos destruyó como sociedad y bueno, todavía hoy se sigue viviendo esto, ¿no? Cuán ignorantes somos. Pienso cómo nos dejamos meter ideas en la cabeza sin buscar discernir por nosotros mismos, cómo nos compramos cualquier buzón, cómo decimos cosas sin pensar y repetimos automáticamente algo que escuchamos por ahí. Que si bien miramos para atrás, es una historia muy reciente y que como lo de Malvinas, todos deben saberlo, porque la única forma que las cosas no se repitan es cuando tenemos conciencia y conocimiento para no volver a caer en lo mismo. Ese es mi miedo, que pase de vuelta, que se repita de vuelta la historia. No ahora, dentro de 50, 100 años que pase de vuelta, porque es muy argentino eso. Es muy que se repitan las cosas es fatal. Con la parte de economía,
todo, siempre se repite, pasan 30, 40 años y se repite de vuelta. En programas anteriores hacíamos referencia a esta idea de la familia, ¿no? La imposibilidad del amor libre, es decir, la idea de mamá, papá, un hijo, una hija, y los roles que tenían cada uno bien establecidos, por lo cual no era raro que la carga fuera sobre la madre cuando se decía en algo andarían, por eso le pasó, ¿dónde estaba la madre? ¿Dónde estaba la familia? Sí, tal cual. Eso acerca del terrorismo de Estado, como lo veníamos hablando, responde también a una lógica de tratar de recuperar y sobre todo de fortalecer los valores occidentales y cristianos, y también podríamos decir liberales conservadores. Y entre ellos el seno familiar cumple un rol fundamental, pero hay que ver justamente cómo se conforma o qué entendemos por familia. Y la Junta Militar en la década del 70 lo va a dejar bien claro, esta conformación, papá, mamá y los hijos, ¿no? Incluso en esto que bien decías, de derogar cualquier posibilidad de pensar otro tipo de familia, otro tipo de vínculos, ¿no? de lazos sociales. Bueno, justamente es una forma de disciplinamiento y también una cuestión patriarcal, ¿no? Principalmente la represión, no, ya sea simbólica o física, no va a ser lo mismo para un hombre que para una mujer. Eso también es una cuestión que ya quedaba latente en la década del 70 y sobre todo después con el retorno o la primavera democrática, así llamada, cuando se realiza el informe de la CONADEP, por ejemplo, ¿no? Todos los vejámenes que sufre la mujer en un centro clandestino varía mucho a lo que sufrió una persona, ¿no? Un hombre. Ahí tenemos una distinción totalmente distinta en cuanto, podemos decir, a la carne, ¿no? a lo carnal. Eso me parece a mí sobre todo clave. Y después también otras cuestiones en cuanto a lo laboral, otra cuestión también lo que vos decías en el supuesto cuidado, ¿no? maternal del hijo o la hija que no se estuviese yendo con ciertas juntadas o con ciertos libros, literaturas, con ciertas influencias, incluso no solamente en el ámbito de la literatura académica, bien ya lo decíamos antes, también desde la música, ¿no? Pensemos que el rock nacional, ya de la década del 70, funge justamente como un aparato de comunicación contestatario a ese orden vigilante, disciplinario, donde se muestra una rebeldía juvenil. Entonces, ahí también sí hay una fuerte mirada hacia la mujer, del cuidado, ¿no? Del cuidado de sus hijos, del seno familiar. Cuando escucho mejor no hablar de ciertas cosas, pienso en nuestra incapacidad de ver la vida como es, en nuestra necesidad de ocultar aquello que no nos gusta. Es como poner la basura abajo de la alfombra, en lugar de decir, bueno, acá esto está sucio y vamos a limpiarlo. Hay una idea un poco parcial de que los militares representaban el orden, representaban un sistema en la sociedad que permitía que la gente de bien, como dicen, no tuviera problemas. Entonces, se termina circulando esa frase, esa frase es medio al pasar, ¿no? Con los militares esto no pasaba, pero son frases que carecen que carecen de profundidad, porque no resisten un análisis. Lo que más llama la atención de esta época es que se llega, a través de un golpe militar, a tomar el control total del Estado argentino, siendo ellos los únicos calificados para poder reorganizar el país por todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué digo que llama la atención? Porque siendo los únicos capacitados de poder poner orden a la República Argentina, en este caso, de lo único que no se hacían cargo era de lo que estaba pasando, ni más ni menos, es decir, de la realidad del país. Cuando algo ocurría, la respuesta era
por algo habrá sido, en algo andarían, algo habrán hecho. De esta manera se desligaban totalmente de la responsabilidad que implicaba que eso que estaba pasando era responsabilidad del Estado, que, como ya lo sabemos, es el responsable de garantizar nuestro bienestar. Esto no ocurría en la última dictadura militar. A esta conocida frase debemos agregar otras tales como no te metas, mejor no hablar de ciertas cosas. Son frases que, si bien algunas comenzaron antes de la dictadura, otras perduran, y estas son las reflexiones que hacen algunos de nuestros entrevistados. Con los militares esto no pasaba. Bueno, eso es una rémora que empezó con algunas cuestiones después con la democracia, ¿no? Y sí, no, claro, con los militares no pasaba, por suerte. Por suerte pasan después, ¿no? Qué cortos que somos a veces de entendimiento y qué chiquitito que es nuestro punto de vista. Qué ínfimo que es nuestro punto de vista y cuánto nos cuesta como sociedad ampliar un poco la mirada. Porque cuando se dice eso, primero que hay mucha ignorancia, porque lo que no pasaba no es lo que se cree que no pasaba. Y pasaban cosas que eran terribles, ¿no? Hay mentira en eso también. No te metas. Bueno, esa frase viene de antes, ¿viste? Esa frase, no te metas en política, es una frase que viene de antes. Viene como que siempre hubo una cuestión de la política y la vida separadas, ¿no? Así, esa idea de que una cosa es la política y otra cosa es vivir, hacer cosas. Entonces, como contraposición a eso, aparece la frase, todo es política. O sea, cualquier cosa que hagas tiene o una consecuencia o un sentido político. Para mí es como la respuesta a esa frase, no te metas, es una frase, de alguna manera yo creo que se ha desgastado, ¿no? Porque yo creo que ya todo el mundo sabe que todo es político y que no hay manera de quedarse afuera. Me parece, además de la bronca, me aparece como una sensación de cuánta estupidez tenemos los seres humanos a veces y qué necesidad tenemos de cambiar la cabeza y de cambiar la manera de pensar. Cómo tenemos la cabeza llena de un pensamiento condicionado por lo que hemos escuchado, por los medios, que nos taladran y taladran. Y qué necesidad tenemos como seres humanos de aprender a pensar por nosotros mismos con libertad. Y por último siento, pero qué ridículo que es todo eso. En su mayoría son jóvenes, vestidos con ropas deportivas, pantalones vaqueros. Por algo será. Frase siniestra que empieza a tranquilizar a algunos, pero acaba de desconcertarlos cuando caen asesinados 3 sacerdotes palotinos y 2 seminaristas de la misma orden en la parroquia de San Patricio, en el barrio de Belgrano. Fusilan a un hombre contra el Obelisco, centro mismo de Buenos Aires. Muy lejos de allí, muere en un extraño accidente el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. Murió cuando investigaba el asesinato de otros 2 sacerdotes, Carlos Murias y Gabriel Longueville. Por algo será, pero no son subversivos ni curas tercermundistas los ex legisladores radicales Mario Abel Maya e Hipólito Solari Irigoyen, desaparecidos el 17 de agosto. Son sometidos a despiadadas torturas. Recluidos en la cárcel de Villa Devoto, Amaya muere el 20 de octubre a causa de los tormentos recibidos. No te metas, era común la frase, no te metas, porque era la forma de, digamos vulgarmente, de no quedar pegado. Entonces vos cuidabas tu quintita y que el que le tocó algo
que se las arregle. Era una actitud fácil, egoísta y muy individualista. Lo primero es bronca. Y después me viene como un deseo de decir, no, metete. ¿Por qué no te vas a meter? ¿Que vas a vivir solamente mirándote el ombligo? ¿Vas a vivir encerrado nada más que en lo que te pasa a vos? Lo único que te importa sos vos y el pequeño, ínfimo círculo de las personas que vos tratás, tu familia, tus amigos. No, vos sos parte de un mundo mucho mayor. Sé responsable, actúa responsablemente. Poné en práctica lo que a vos te parece que es bueno. A las frases ya mencionadas, que son muchas, solo mencionamos algunas de las más conocidas en este último programa, hay que sumarle la conocidísima frase: con los militares esto no pasaba. Haciendo referencia ni más ni menos a que en aquel tiempo de orden, entre comillas, las cosas que ocurren en democracia no estaban pasando. No había posibilidad de que todo esto existiera porque se trataba precisamente de un Estado que mantenía el orden. Hablar y decir, por ejemplo, que esto con los militares no pasaba, claramente marca la ignorancia de aquellas personas que transitaron claramente una vida paralela, ¿sí? O sobre todo aquellos que han tenido la posibilidad de nacer en democracia y no haber transitado este tiempo. Por eso este programa lo que busca es ni más ni menos que reivindicar el valor democrático y sobre todo no olvidar lo ocurrido en el último golpe militar. Con los militares esto no pasaba. Cuando escucho eso, pienso cuán ignorantes somos. Pienso cómo nos dejamos meter ideas en la cabeza sin buscar discernir por nosotros mismos, cómo nos compramos cualquier buzón, cómo decimos cosas sin pensar y repetimos automáticamente algo que escuchamos por ahí. Qué cortos que somos a veces de entendimiento y qué chiquitito que es nuestro punto de vista, qué ínfimo que es nuestro punto de vista y cuánto nos cuesta como sociedad ampliar un poco la mirada. Porque cuando se dice eso, primero que hay mucha ignorancia, porque lo que no pasaba no es lo que se cree que no pasaba. Y pasaban cosas que eran terribles, ¿no? Hay mentira en eso también. Según lo que venimos hablando en este programa y en los anteriores, la pregunta es ¿por qué, habiendo tanta información, habiendo tantos testigos, personas que han vivido en este tiempo, que lo han atravesado, muchas veces escuchamos frases, las respondemos, las repetimos y no nos comprometemos en el análisis de tratar de entender qué fue lo que pasó? Bien, eso también responde a una cuestión epocal. En la década del 70, a nivel global, se va a dar, más allá de lo que se denomina neoconservadurismo, consenso de Washington y todo ese eufemismo, digo, porque en realidad lo que ha sido es un liberalismo clásico, fundamentalista en lo económico, pero para ir a la cuestión, estamos en también un desarrollo discursivo de lo postmoderno, donde está lo que es la relativización, ¿no? Donde no hay las grandes verdades
Y ahí lo que tenemos es esto de la perduración, los resabios, que algo queda, y justamente es el temor, es el miedo que se desarrolló a partir de la década del 70. Mencionaba esto de lo postmoderno, porque también en el ámbito académico se sufrió y queda también latente hoy en día de que no hay explicaciones muchas veces, que es lo teórico, sino que quedaron las descripciones del qué pasó, cómo pasó, el cuándo, pero lo más rico en la ciencia, sobre todo en las ciencias sociales, en la historia, es el por qué. Y ahí creo que se responde un poco lo que vos me venís comentando y consultando, Darío, que uno dice, bueno, pero ¿por qué ocurrió el terrorismo de Estado y por qué dejó este resabio? Y a veces no lo cuestionamos, ¿no? Lo damos como algo dado y lo naturalizamos. Bueno, en principio porque el terrorismo de Estado en cierta medida logró sus objetivos de atemorizar a la sociedad, ¿no? Quitar esto de la posibilidad de pensar otro tipo de orden. No importa si se lograba o no, digo ahora pensándolo quizás de una manera reflexiva y a discusión, pero estaba la posibilidad de cuestionar el orden. Hoy creo que no se cuestiona el orden, ¿no? Y sobre todo quizás en la juventud, no quiero generalizar, bueno, pero lo estoy haciendo en cierta medida, esto de una ciudadanía crítica, de poder pensar justamente otras formas de vivir, que de eso se trata la política, ¿no? Como un ámbito de libertad, de si quiero seguir viviendo de esta manera o pensar otras alternativas. Eso me parece a mí en primer lugar. En lo segundo lugar, lo que tenemos también es que a partir de la década del 70 lo que se generó ha sido una gran desigualdad. Bien, una desigualdad, donde los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Incluso una socióloga, ahora no recuerdo el nombre, pero habla en la década del 90 de la infraclase, es decir, sujetos que se encuentran ya por fuera de la sociedad. Vos decís entonces, ¿cuáles pueden ser, digamos, sus intereses primordiales de esas personas, ¿no? Que a veces no pueden llegar a comprender su realidad, pero porque están con otras cuestiones, digamos, más urgentes o más latentes en el día al día, que es dónde dormir quizás y qué comer. Bien, voy a esas cuestiones, digamos, como cruciales. Y a veces uno tiende a pensar, bueno, eso pasa en África o en otras escalas planetarias, en otros continentes, pero bien sabemos que acá en Tierra del Fuego, en lugares de la Argentina, está pasando esas cuestiones, ¿no? Y ahí me voy, digo, a estas cuestiones latentes que se abren a partir de un nuevo patrón de acumulación, que es justamente el neoliberalismo, la valorización financiera, como para ir respondiendo a estas cuestiones discursivas, que no quedan solamente aisladas en palabras, sino que también responde a efectos políticos, económicos, sociales y culturales. De ahí viene el famoso no te metas, ¿no? Del tan argentino. No te metas, vos no te juegues, vos haces lo tuyo, el resto que vea cómo se arregla. Ese es el significado de eso. Y tiene que ver directamente, está relacionado con esto, ¿no? Por eso te decía lo de las familias. La familia en algún punto te miraba con desconfianza como diciendo, no andarán algo raro. O sea, que no te fueran a ver con un libro como, por ejemplo, Las venas abiertas de América Latina. Ibas en cana, no había opción. Ningún libro del Che, ningún libro de, qué sé yo, Kafka. Todo lo que no entendían los militares era subversivo, ¿entendés? Ya te digo, las letras muy explícitas de León Gieco, por ejemplo, Caballos, Hombres de Hierro. Era un tema dedicado a los militares de punta a punta. Bueno, por eso, sin embargo, León no lo jorobaron tanto. O quizás porque era demasiado explícito o porque no querían tener problemas con él. No sé, pero León no se fue de acá. No, el flaco no se fue, Charlie no se fue. Pero esa frase tenía que ver con los militares. ¿Qué te hacía sentir la frase cuando la decían o la escuchabas? Me daba mucha bronca. Me generaba mucha indignación porque era como que te dejaban a tu libre albedrío. Si vos te habías metido en algo, o si alguien pensaba que vos te habías metido en algo, arreglátelas. Era la mejor manera de sacarse de encima un problema, ¿no? Y nosotros los jóvenes en la década del 80 éramos un problema. Éramos un problema. Cuando empezamos a militar en la universidad con el Partido Socialista, con el Partido Justicialista, con Franja Morada, con todos los partidos de Centro de Estudiantes Juveniles, en 1981, o sea, a un año de que se fueran, todavía tenía gente que te marcaba en la facultad y te decía, mirá, están militando para la gloriosa JP, o para Franja Morada, o para el MIT, o el partido que fuera. Si vos te estabas intentando armar algo político,
y era presa de los milicos. Por eso a mí me da mucha bronca la gente que dice esto de no te metas, no es con vos, fíjate lo que hizo, por eso se lo llevaron. Me genera mucha bronca. Sí, con los milicos esto no pasaba, es un rechazo enorme. En realidad ya la palabra milico para mí engloba todo lo peor, la parte más oscura de la historia argentina. No sé qué es lo bueno que pasaba cuando ellos estaban. No sé, si tendría que decirte algo bueno, no tengo nada en la cabeza como para decirlo. Lo que queda claro, al menos desde la interpretación y la palabra que han hecho los entrevistados que tuvimos en este programa, es que no todos andaban en algo y por eso les ocurrió lo que les ocurrió, ¿no? ¿Por qué es importante repensarlo a todo esto? Bien, cuando hablaba de una ciudadanía crítica, me parece ahí fundamental apelar a dos cuestiones que utiliza Pierre Nora, un intelectual, lo que es la memoria y el olvido como cuestión política. Es decir, por ahí con nosotras, cuando recordamos, por ejemplo, el terrorismo de Estado, seguramente algo estamos olvidando, ¿no? Ya sea como el Mundial del 78, hay algo que se recuerda, o incluso el conflicto de Malvinas, ¿no? Que, por ejemplo, para poder discutir, bueno, ¿por qué se recuerda el 2 de abril de 1982 y no se recuerda otra fecha, ¿no? El 2 de mayo con el hundimiento de lo que va a ser justamente el Belgrano, o si no también poder pensar el 10 de junio, ¿no? Como la fundación de la soberanía del territorio de Malvinas. Bueno, ahí tenemos, me parece que en la agenda de la ciudadanía, pensar esto, ¿no? La memoria y el olvido como cuestión política, es decir, qué es lo que se recuerda y qué parece que es lo necesario que debe olvidarse, ya sea por el poder gubernamental, ¿no? Del campo dominante, qué es lo que se ha debido olvidar. Esas dos cuestiones me parecen a mí como fundamentales para comenzar a pensar, ¿no? A 40 años. ¿Qué es lo que recordamos como una memoria colectiva o memoria individual? ¿Y qué es lo que está ahí, parece como en las lagunas del olvido, ¿no? O que pareciera a veces como que no es conveniente decirlo, ¿no? O incluso cuestionarlo, ¿no? Esto de los 30.000 como una simbología política o partidaria, inclusive a veces, ¿no? De la memoria, la verdad y la justicia. Bueno, ¿qué significan esos conceptos hoy en día? Pero también qué significa para los jóvenes de hoy, ¿no? Digo, con los jóvenes que están en la secundaria o que están ingresando al nivel superior, qué es lo que entienden, porque esos conceptos no es que son conceptos estáticos, sino que son dinámicos y que van cambiando año a año. Me parece ahí fundamental que esas preguntas se hagan y son válidas. No es que un chico o una chica te lo pregunte en una escuela y uno se incomode. Tiene que tener, digo, la valentía de poder preguntarlo y de generar esos debates, sobre todo. En el ámbito educativo me parece primordial que se den estas charlas, estas discusiones, incluso la teoría de los dos demonios, si hay buenos o hay malos, ¿por qué? ¿No? Sí, me parece que todo se debe discutir y charlar, ¿no? En un ámbito, por supuesto, de respeto.